Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. ¿De quién estaba hablando aquí Dios mismo? ¿De quién? Del apóstol Pablo, ¿sí? Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en qué. Quiero que subraye allí. En mis debilidades. Y vamos a ver a través de la palabra por qué. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué cosa? Un aguijón. En otras versiones dice una espina. ¿Cuántos han tenido una espina en algún dedo o en la planta del pie? ¿Molesta? Sí que molesta, ¿no? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces, ¿cuánto llevas orando por tu milagro? 3 veces, dice aquí, he rogado al Señor, me encanta esta palabra, que lo quite de mí. Y me ha dicho, escuchen las palabras que solamente pueden venir de la boca de Dios. Bástate en mi gracia, o bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y es palabra de Dios. Amén. Quiero hoy compartir esta palabra, la cual tiene como título, para aquellos que nos siguen en las redes sociales o los que toman apunte: aprovecha tu debilidad y conviértela en tu fuerza. ¿Te animas al que está al lado tuyo muy prudentemente y respetuosamente decirle esto? Aprovecha tu debilidad y conviértela en tu fuerza. También dile, tened cuidado, qué debilidad. Tened cuidado. Hay algunos que la debilidad son el sexo opuesto y no, eso no lo aproveches. Eso quítalo. Quítalo. Pero quiero hoy compartir esto y miren, darles por allí un poco el contexto, el preámbulo de esta palabra de 2 de Corintios, la cual realmente creo que debe ser la bandera en nuestras vidas como hijos de Dios y aún hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Dice que ese aguijón, NBI dice espina,
que una espina cuando no es quitada del cuerpo pincha de manera constante y aún después que se extrae todavía sigue un pequeño ardor porque se produjo una herida. Y el apóstol Pablo dice que esa espina Dios no se la quitó. Ese aguijón Dios no lo quitó. Al contrario, todos los días eso estaba. Y aquí en la palabra, y me tomé el tiempo de buscar diferentes comentarios, versiones, esto del aguijón o de la espina en la carne del apóstol Pablo ha sido objeto de innumerable análisis e interpretaciones. Porque aún mucha gente todavía es como que no hay una certeza de cuál era el aguijón en Pablo. Entonces a lo largo de los tiempos se hablan de diferentes interpretaciones y en esta mañana quiero compartir algunas para que usted tenga conocimiento un poco más amplio de la palabra, porque hay una opinión de autores medievales de ese tiempo de que este aguijón o esta espina en la vida del apóstol se trataba de tentaciones de la concupiscencia, las cuales le molestaban incluso físicamente. A ver, quiero hacer un punto en esto, porque cuando la palabra habla de concupiscencia, ¿a qué se refiere? ¿Qué son las concupiscencias? Diga deseos. Deseos carnales. Pensamientos carnales. ¿Qué podemos decir? Tal vez el apóstol Pablo era el aguijón. Pero no hay un respaldo y una evidencia, aún a través de la palabra, que diga que el apóstol Pablo sufría con concupiscencia. No habla que tenía malos deseos. Y cuando habla de deseo, habla de deseos de ambición. Porque aún el apóstol reconoce que solamente es Cristo en su vida. Un hombre que fue elevado al tercer cielo, recibió revelaciones y sueños como ningún otro hombre de Cristo. De Cristo. Entonces, debemos descartar esta idea de que era una concupiscencia en Pablo. Pero hay otros quienes piensan, estos ya son modernos exégetas que nacen de la Iglesia Católica, son más contemporáneos, que se puede referir también a las constantes persecuciones que Pablo sufría. Porque ustedes saben que el apóstol Pablo sufrió persecuciones, ¿sí o no? Hace unos días atrás, cuando predicamos acerca del encuentro, el Señor en un momento le dijo que era necesario que el apóstol padeciera por su nombre. Quiere decir que el apóstol sufrió el llevar el evangelio de Cristo. Pero también se descarta, porque no es una opinión en forma general, es de un grupo, de un referente de personas. Pero si vamos a la Biblia, y le pido que pueda abrir en Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Gálatas 6, 11. Dice la palabra: mirad con cuán, que dice, grande es
letras os escribo de mi propia mano. A ver, yo sé que hay gente con sabiduría aquí. Si el apóstol Pablo expresa que con grandes letras escribe de su propia mano, ¿a qué se puede hacer referencia? ¿Qué problema tenía el apóstol? Haga así. La vista. Y mire, me puse a investigar, porque esta es una enfermedad corporal y dice la palabra que él llevaba el aguijón en su propia carne. La palabra para esta enfermedad es oftalmía. Oftalmía. ¿Saben qué es la oftalmía? ¿Alguna vez le ha tocado ver en la calle gente con los ojos grandes, hinchados? ¿Les ha tocado? Nosotros conocemos con la pastora a una persona en común que después de grande le apareció esta enfermedad y lo externo es cada vez más hinchado y hasta puede perder la vista la persona. Porque tanto los párpados como los pómulos se van hinchando al punto, ¿vio Bart Simpson? Que no es nada espiritual Bart Simpson, solamente lo ponemos como un ejemplo, ¿no? ¿Cómo tienen los ojos Bart Simpson? Grandotes, hinchados. Bueno, dice que probablemente el apóstol Pablo tenía oftalmía. Ahora, ¿de dónde y cómo? ¿Qué dice Hechos 9? Camino a Damasco, ¿qué sucedió? Un gran resplandor, una gran luz. ¿Y qué dice que lo dejó? Como ciego. Como ciego. Porque si no, después el apóstol Pablo no hubiese podido escribir las cartas. A ver, seamos un poquito, como ciego. Por 3 días, donde ahí Dios usa a Ananías para el milagro. Pero pareciera que esta enfermedad, o el apóstol Pablo la traía antes de Hechos 9, que era Saulo, o la adquiriese después por este mismo rayo de luz que lo dejó prácticamente ciego. El tema, y quiero que escuche lo que le voy a decir, porque lo importante es que Pablo explica respecto del significado o razón de la existencia de tal debilidad en su persona. El mismo apóstol reconoce que eso era su debilidad, la cual vino a mantener en él. A ver, ¿por qué el título de esta palabra? Aprovecha tu debilidad y conviértela en tu fuerza. Porque esa debilidad en el apóstol Pablo no lo hizo menguar de la meta, no lo hizo menguar del llamado, no lo hizo menguar de ser un hombre que manifestara a Cristo en su vida. Al contrario, se hizo fuerte en su debilidad para manifestar y para evangelizar y para traer el reino de Cristo sobre la tierra. Esa debilidad en él provocó aún más quebrantamiento, provocó vulnerabilidad, porque también las cosas le afectaban, pero también por sobre todas las cosas, porque este es el corazón de la carta a Corintios, y aún el capítulo 12 lo hizo más humilde delante de Dios y de los hombres. Ese fue el gran propósito del aguijón en la carne en Pablo. A ver, conocemos que el apóstol Pablo, cuando era Saulo, ¿tenía preparación? ¿Sí o no? Tenía preparación. Había sido instruido por Gamaliel. Sabía griego, sabía hebreo. Se
llamaba hebreo de los hebreos. Venía de una familia pudiente que lo había hecho estudiar. Aún tenía un oficio. No era alguien más el apóstol Pablo. Era una persona de renombre en la sociedad. Y tal vez Dios en algún momento tenía con la espina decirle: Pablito, Pablito, yo necesito tratar un área. Y aún el apóstol reconoce: para no gloriarme yo, sino que Cristo sea gloriado en mi vida. Y lo repite muchas veces a partir del versículo 1 en adelante, y habla que Dios le había dado revelaciones y sueños como a ningún hombre en la tierra. Pero él entendió desde el minuto 0 cuál era el propósito de esas cosas para su vida. Pero mire, no nos podemos apartar, y no me puedo apartar de que el apóstol Pablo tenía una debilidad. Era ese aguijón, era esa espina. Y por eso quiero en esta mañana muy rápidamente ver qué podemos decir de esa debilidad y cuál fue el propósito de la debilidad. Porque un hombre como el apóstol no tendría que haber padecido, y aún cómo murió. Al contrario, el Señor lo tendría que haber guardado, cuidado, protegido, exaltado como lo hizo, pero pasó por muchas situaciones difíciles en su vida. Y no solo eso, le puso un aguijón en la carne. Yo pensaba hoy por la madrugada: ¿qué sería de mi vida si Dios pone un aguijón en mi cuerpo? El cual seguramente todos los días me hace sufrir, me duele, me pone mal, hasta me desanima, me hace decaer, me hace angustiar. ¿Qué sería? Ahora, ¿Dios es soberano? ¿Y qué significa que Dios es soberano? ¿Qué significa? Que Él tiene el permiso para hacer con nuestras vidas como Él quiere. Decirle al que está al lado tuyo: Dios tiene el permiso para hacer con tu vida como Él quiere. Y dígale, paréntesis, aún poner una debilidad. Lo primero, ¿qué podemos decir de esta debilidad a través de la palabra? Mire, es un gran consuelo la debilidad. Lo fue en Pablo, pero también tiene que ser en nosotros saber que más allá del aguijón, la gracia poderosa del Señor puede contrarrestar todas nuestras debilidades, iglesia. Que en la gracia el Señor, no nosotros, puede contrarrestar todas debilidades en nuestras vidas. Porque es allí desde donde se apoyó el apóstol Pablo. Pregunto, ¿cuántas veces le pidió a Dios que se lo quitara? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 8. ¿Cuántas? 3 veces. ¿Qué le dijo Dios? En palabras que entendamos: no te la voy a quitar. No te la voy a quitar, Pablito. Tendrás que seguir así.
Aún el Señor en el Getsemaní le dice al Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. ¿Qué le dijo al Padre? No, tienes que ir a la cruz, aunque él ya lo sabía. Y el Señor le dijo, sea tu voluntad y no la mía. Quiero llevarte a un punto, iglesia, porque muchos de nosotros tenemos un pensamiento que Dios tiene la obligación. Dios tiene la obligación de responder a nuestros pensamientos. Y nosotros somos personas espirituales y no almáticas. Por lo tanto, Dios no va a responder a nuestras emociones o a lo almático. Dios se va a glorificar en esas cosas. Pero tal vez muchos aguijones o espinas no nos sean quitadas. Tengamos que estar el resto de nuestra vida en la tierra con ese aguijón. Porque Pablo le pidió que se lo quitara y el Señor le dijo, no, no, Pablo, no te la voy a quitar. Y esto es muy importante. Mire, ¿cuántos reconocen a Cristo como el Señor de nuestras vidas? ¿Lo reconocen? ¿Lo han aceptado en el corazón como el único y verdadero Salvador de nuestra alma? Le hemos dicho, Señor, sea tu voluntad y no la mía. ¿Se lo hemos dicho? Amén. Eso está muy bueno. Porque escuche, si Cristo es el Señor de mi vida, entonces Él sabe lo que es mejor para mí. ¿Sí o no? Él sabe lo que es mejor para mí. Y ahora te voy a decir algo hermoso que te quede guardado en el corazón. Como Él es el Señor y sabe lo que es mejor para tu vida, Él tiene el derecho de ponerte las espinas que Él quiera. Ay, Señor. Ay, ¿en qué me metía? Es el Señor. Y como Él quiere lo mejor para nuestras vidas, a veces tiene que poner un aguijón o una espina. ¿Y sabes por qué? Porque esa espina y ese aguijón tiene un propósito en nuestras vidas. Gloria a Dios si en la voluntad de Dios está quitarlo. Ahora, ¿qué pasa si no lo quita? Yo me puedo preguntar y decir, Señor, ¿por qué no me respondes a esto? ¿Qué pasa que, a ver, mi espina se puede llamar un milagro? ¿Qué pasa que el milagro no sucede? ¿Y saben qué nos dice Dios? Primero, es para que su poder sea manifestado en nosotros siempre, iglesia. Siempre. Porque en el apóstol Pablo, a pesar de ese aguijón, siempre Dios se manifestó. Siempre el poder de Dios estuvo. Siempre la gloria de Dios estuvo. Siempre las revelaciones de Cristo estuvieron. Pero lo segundo, lo dice el mismo apóstol Pablo en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Para que no me enaltezca, iglesia. No me enaltezca. Y te voy a llevar a un punto en esta mañana. Si puedes ir rápidamente al Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículo 9, versículo 11, perdón, al 19, una historia muy conocida. Habla de los 10 leprosos, ¿sí? Que en el camino se encontraron con el Señor y dice la palabra que a los 10 leprosos el Señor los sanó. 9 se fueron y uno regresó.
a reconocer y darle la gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es la lectura correcta? ¿Sí? Uno solo. ¿Y sabes por qué muchas veces Dios no quita nuestros aguijones? ¿O Dios no quita esa espina que tanto nos duele? Te voy a decir algo fuerte. Porque a veces el milagro te puede apartar de Dios. El mismo milagro que tú le pedías te puede apartar de Dios. Y tengo vasto conocimiento de cientos y cientos de personas que llegaron a Cristo por el milagro. El Señor hizo el milagro. Gracias. No me acuerdo. Los 10 recibieron el milagro. ¿Y cómo uno volvió? ¿Qué hicieron los otros 9? No volvieron a reconocer. No le dieron la gloria a Dios. ¿Y sabe por qué muchas veces Dios no quita el aguijón en nosotros? Primero, para que el poder de su fuerza se manifieste en nuestras debilidades. Pero segundo, para que yo siga aferrado a Cristo. Porque tal vez en algunos el aguijón nos hace mantener aferrados a Cristo. Porque Dios siempre hizo milagro y sigue haciendo y no lo dejará de hacer. Pero no siempre la gente vuelve a agradecer y a reconocer al Señor de los milagros. Hoy, ¿qué busca la gente? Y no tengo problema en decirlo, me están escuchando cantidad de personas. ¿Qué busca la gente? Milagros. Milagros. ¿Busca a Cristo? Milagros. Y yo sé que los necesitamos y oro por milagros y les di testimonio de un milagro. Pero el milagro no es realmente lo que tiene que ser más importante en mi vida. Lo más importante se tiene que llamar Cristo. Por eso el apóstol Pablo fue un hombre que aun con todo lo que Dios hizo por medio de su vida, dijo, para que no me enaltezca, no me enorgullezca. Ese aguijón es para que cada día reconozca quién es el Señor de mi vida. Y tuvo que continuar con el aguijón y Dios no se lo quitó. Y murió con el aguijón, iglesia. Ahora, ¿fue instrumento en las manos de Dios el apóstol Pablo? ¿Sí o no? Y me imagino que muchas veces decía, Señor, cuando soy débil, soy fuerte en ti. Porque tal vez no tenía ni ánimo para seguir. Pero ahí estaba el poder. Ahí estaba la gloria. Ahí estaba el señorío que le decía, te doy nueva fuerza. Levántate, sigue adelante. Porque mi obra la voy a hacer en tu vida. A pesar de la debilidad. Y el apóstol Pablo le dijo, quítamela. Lo segundo, cuando él estaba más incapacitado, entonces es cuando era más fuerte. Cuando más incapacitado era más fuerte. ¿Y saben por qué? Porque allí interviene la presencia del Espíritu de Cristo, que es poder y fuerza en nuestras vidas, iglesia. En mi debilidad interviene la presencia del Espíritu Santo, trayendo el poder, trayendo la fuerza que solo proviene del Dios creador de todas las cosas. Aunque era débil el apóstol Pablo, y mire, vaya a Salmo, capítulo 68 si puede, versículo 35. Dice la palabra en la Nueva Versión Internacional: en tu santuario, oh Dios, eres imponente.
El Dios de Israel da poder y fuerza. ¿A quién? ¿Cuánto levantan su mano en esta mañana? A ver, ¿a quién Dios da poder y fuerza? Da poder y fuerza a su pueblo. Bendito sea Dios. Aunque tenga una debilidad en mi vida, el Señor me da poder y fuerza para seguir adelante. Lea el versículo 10 de 2 de Corintios. Capítulo 12 dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Oh! Aunque tengo una debilidad en mi cuerpo, el poder y la fuerza de Dios están en mi vida, iglesia. Y por esa fuerza sigo adelante. Y por esa fuerza me determino a que Dios cumpla su propósito en mí. Y tal vez vengan debilidades, tenga que padecer debilidades, pero voy a declarar que el Dios de Pablo es mi Dios. El que nunca me va a dejar, ni nunca me va a desamparar. El que me ha tomado de su mano y que me sustenta, me sostiene todos los días de mi vida. Porque he aprendido a aprovechar mi debilidad y convertirla en mi fuerza.